Kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Bienvenidos a nuestra 8ª edición. Hoy vamos a hablar del trabajo. Feliz día, por cierto. El marco astrológico de esta conmemoración es que mañana Plutón comienza a retrogradar para entrar por última vez en el signo de Capricornio. Plutón recorrió Capricornio desde el 2008, entrando junto con la crisis de Lehman Brothers, la crisis inmobiliaria, la crisis financiera más fuerte después de la crisis del 30. Una crisis que tuvo mucha relación con el mercado inmobiliario, con el estallido de una burbuja del mercado inmobiliario. Cosas muy relacionadas con esto que trae Capricornio. Y con ese pasaje de Sagitario a Capricornio, ¿no? En ese optimismo, esa confianza y esta burbuja que se había armado que de pronto explota porque no tenía un sustento real. En cualquier caso, de entonces acá, Plutón ha transformado profundamente nuestra sociedad y en particular pensaría un poquito hoy en el mundo del trabajo, en el marco en donde también hay algunos aspectos de... Bueno, el propio Plutón hace una semicuadratura con Saturno la semana que viene, el 6 de mayo. Y hay un aspecto del Sol con Saturno. Saturno es el regente de Capricornio y es un planeta que está muy ligado al mundo de lo laboral. Y es interesante pensar cómo ha cambiado el mundo del trabajo en los últimos años y cómo también las transformaciones tecnológicas que se avecinan invitan a una transformación más profunda todavía de este universo. Hemos asistido a una creciente precarización de lo laboral, a un crecimiento muy grande del trabajo precario, el trabajo de aplicaciones, un trabajo en donde pareciera no haber un patrón, un empleador, sino que es todo como si los usuarios fuesen a su vez los patrones y los consumidores de los servicios que prestan estos trabajadores. Por ejemplo, piensen en el modelo Rappi, como un gran síntoma de la transformación del mundo del trabajo que trajo Plutón. Que seguramente con Plutón en Acuario va a profundizarse, sobre todo en cuanto a la relación que tiene con lo tecnológico, con el mundo de la tecnología. Y después también es interesante para pensar algo de esto, grandes renuncias que hubo, sobre todo en Estados Unidos, algo del trabajo que, como si hubiera terminado de morir el sueño americano, podría decir. Como si las hipotecas subprime hubieran sido un último intento de que la gente entre en ese sueño, en esa realidad maravillosa, en donde me puedo comprar un auto y una casa y crecer económicamente. Y el objetivo de vida parece haber cambiado profundamente, ¿no? Las metas, los objetivos, hacia dónde vamos. Decía entonces que a partir del jueves 2 de mayo, Plutón va a estacionar para retrogradar, va a empezar a retrogradar, para tocar por última vez el signo de Capricornio, trayendo el cierre de un ciclo que comenzó, como decía, en 2008. Esta retrogradación de Plutón a su vez nos hace volver a tocar este umbral de pasaje entre el signo de Capricornio y el signo de Acuario, vuelve a hacer contacto con esa frontera, trayendo probablemente también una revisión y una reevaluación de los movimientos que se fueron dando en los últimos meses, tanto a título individual como a título social y colectivo. La retrogradación es un momento que invita a preguntas, que trae preguntas, y que lleva el movimiento hacia abajo y hacia adentro, hacia atrás también, pero fundamentalmente hacia adentro y hacia abajo. Y esto quiere decir que las transformaciones que luego se abrirán hacia el futuro, hacia afuera, en este momento entran a transformar hacia adentro del social y hacia adentro de lo individual. Que luego todo esto que se mueve adentro volverá a volcarse hacia afuera, ¿no? Como una especie de respiración. Bueno, estamos en el momento inhalación. Luego, el 12 de octubre, Plutón vuelve a estar directo y será el momento de la exhalación. Los cambios que se avecinan entonces tienen que ver con nuestros mundos emocionales,
nuestra relación con esta frontera, ¿no? Entre Capricornio y Acuario, entre lo seguro, lo sólido, lo estable, lo conocido, la ley y esta esfera de lo absoluto, que nos trae humanamente una enorme cantidad de cambios, mucho movimiento y dinamismo, pero porque justamente nos hace tocar algo de esta ley universal en donde todo está moviéndose todo el tiempo. Mientras hablo, la Tierra ya no está en aquel lugar en el que estaba hace unos segundos, sino que se ha movido, se ha desplazado en el espacio, un espacio que a su vez está en expansión. Todo está moviéndose todo el tiempo. Entonces, de algún modo, cuando entramos en contacto con Acuario, entramos en contacto con ese movimiento permanente. Pero es un movimiento que a su vez es perfecto, y en esa perfección tiene algo no necesariamente predecible, pero sí que tiene un decurso que le es propio. Y en ese movimiento incesante y con una lógica absoluta, hay algo que puede resultar más o menos eh, cómodo, podría decir, quizás porque tengo la luna en Acuario. Pero pensemos en la imagen del ojo del huracán, que es una imagen que es muy útil, que ya he traído en este podcast, que suele aparecer. La idea de que esta sucesión indefinida de cambios tiene, sin embargo, lugares más o menos estables y sólidos desde donde podemos irnos moviendo. El gran problema aparece, por lo general, cuando nos resistimos al cambio, aferrándonos a modos en los que la vida se ha organizado. La vida logra organizarse, por ejemplo, pensemos en un organismo, ¿no? Aparece un animal en el, no sé, en el Pleistoceno, qué sé yo, imagínense un dinosaurio. La vida llega a un grado de organización y de perfección muy grande. Y luego los cambios continúan. Y estos bichitos se transforman, dan lugar a otros nuevos, aparecen nuevas especies y eventos inesperados, o a veces eventos que son propios de una ciclicidad climatológica, hacen a grandes extinciones o a pequeñas extinciones, en donde cierto modo de organizarse de la vida ya no funciona más. Plutón cambiando de signos nos va recordando esto. Hay modos de organizarse de la vida que ya no funcionan y que van a estarse transformando. Plutón nos recuerda que la muerte siempre está ahí, en algún lugar. Si no está a la vuelta de la esquina, estará unas cuadras más allá, pero en algún lugar está. Y esto a la vez es un lugar que nos recuerda el enorme poder que tenemos, toda la potencia vital que está desplegándose en nosotros para que estemos acá escuchando un podcast, y al mismo tiempo lo inevitable y la impotencia que tenemos frente a la muerte. Frente a la muerte no hay nada que hacer, pero con la vida hay un montón que hacer. Hay mucha potencia vital que puede desplegarse en un montón de direcciones. Los tránsitos de Plutón de algún modo u otro siempre nos recuerdan esta dualidad o esta dupla, potencia e impotencia. Todo lo que podemos y lo que no. Todo lo que está transformándose todo el tiempo y la base sólida y potente de la existencia, de la fuerza vital. El lugar por donde registramos la fuerza vital de Plutón puede tener que ver con lo compulsivo y puede tener que ver con lo sexual. Son dos grandes lugares en donde hay un registro más o menos directo de la potencia plutoniana. Pero en general, Plutón habla del poder. El 1 de mayo específicamente hay una cuadratura de Venus con Plutón, ¿no? Venus está en el signo de Tauro y hace una cuadratura con Plutón. También me parecía interesante como el marco para pensar el trabajo, porque en Venus lo que nos vamos a encontrar es ese trabajo que nos sostiene, que nos alimenta, que nos nutre, sobre todo en cuanto pensamos a Venus como regente de Tauro. También es regente de Libra y en relación a Libra quizás lo que podemos pensar tiene que ver con las estructuras formales, las estructuras sociales que se generan en relación al mundo de lo laboral. Pero no solamente, ¿no? Porque en Libra habla esto del universo de lo vincular. Pero es regente de Tauro y en esa medida también Venus tiene que ver con cómo generamos sustancia, recursos, cómo generamos aquello que nos sostiene y nos alimenta y nos nutre, que es una dimensión muy interesante del trabajo porque justamente lo venusino tendría que ver con aquello que el trabajo no produce, sino sobre lo que el trabajo se sostiene, ¿no? Ahí en la dimensión venusina nos encontramos con que hay algo de la naturaleza que produce que el grano de soja crezca y desarrolle una plantita. Y por más que yo haga una semilla transgénica, hay una fuerza de la vida que está detrás de que la semilla brote, crezca y genere una plantita, sobre la que no hay mucho que hacer. Si eso no está,
no hay ningún trabajo posible. Entonces lo venusino tendría que ver con esa base también de lo vital, que hace a lo que sostiene el trabajo. Podríamos pensar que a nivel social y general, en estos primeros años de Plutón transitando el signo de Acuario, cuyo regente está en Tauro, Urano, que es regente de Acuario, está en el signo de Tauro. Podría darse durante este primer pasaje, estos primeros momentos de Plutón transitando Acuario, que nos encontremos un poco con este diálogo poder-impotencia y que aparezcan se vuelvan evidentes algunas consecuencias de toda la manipulación que hicimos en los últimos años, en las últimas décadas, respecto de lo biológico. Esto, por ejemplo, niñes que a los 7 años empiezan a desarrollarse como si fueran púberes porque comen mucho pollo lleno de hormonas. Sería un ejemplo de cómo se evidencia las consecuencias que puede tener sobre nosotros los desarrollos tecnológicos que hubo en relación al mundo del alimento, a lo transgénico. Esto, ¿no? Ya son de suficiente cantidad de décadas como para empezar a tener una conciencia estadística de las consecuencias que tiene nuestro modo de producir alimentos sobre la salud en general, de los individuos y de la población. Es probable que en estos primeros años de Plutón transitando Acuario, sobre todo este año y el que viene, hasta que Urano va a entrar después en Géminis, y entonces el regente de Acuario va a traer otra información y va a dinamizar muchísimo más y va a mover mucho más a lo plutoniano, va a traerle otra velocidad, otra vertiginosidad a ese tránsito de Plutón en Acuario, pero en estos primeros tiempos probablemente registremos mucho más las consecuencias de todo lo que pasó con la alimentación y con la forma de producir alimentos en las últimas décadas. Que esto también dialoga o es algo de lo que puede hacer aparecer esta Venus en cuadratura con Plutón. Pero a su vez también, pensándolo en relación al mundo del trabajo, esta Venus en cuadratura con Plutón puede evidenciar los límites que tiene el crecimiento de ciertas lógicas de lo laboral, los límites que tiene para la propia sustentabilidad de las lógicas del capitalismo, ¿no? Hasta dónde puede el capitalismo hacer crecer una circulación que tense, hasta dónde puede tensar la realidad material. Tanto objetiva, ¿no? Hasta dónde puede tensar la producción de soja con nuevas abonos y nuevas técnicas y modificaciones genéticas que hagan que resista tal pesticida para poder entonces matar todo y que quede solamente la planta de soja y que la producción se vuelva mucho más veloz, mucho más ágil, mucho más predecible también. ¿Hasta dónde se puede esto, tensar la materia? Y hasta dónde puede tensarse también la materia humana, ¿no? La materia de los cuerpos, que son los que sostienen esto, el tractor en movimiento o el camión en movimiento. Pensando aún en la producción de soja, quiero decir. ¿Hasta dónde se puede tensar esto? Pueden ser parte de las preguntas que se abran, tanto con el tránsito de Plutón en Acuario y Plutón en Capricornio, como en este pequeño tránsito de Venus en cuadratura con Plutón todavía directo en Acuario. En el nivel individual, la transformación quizás venga más del lado de lo vincular, de la relación con el propio cuerpo y de cómo esto teje ciertos vínculos posibles con los otros. ¿Cuál es el vínculo que tengo con mi cuerpo y ese cuerpo que tengo, qué vínculos me permite con otras personas? ¿Qué puedo soportar del contacto con el otro en relación a lo que puedo soportar en mi propio cuerpo? Soportar pareciera ir en un primer momento la palabra a pensar en el padecimiento, en el sufrimiento, que son valores muy plutonianos, pero también pensémoslo en relación al placer y al disfrute. ¿Cuánto disfrute, cuánto placer puedo soportar? Algo de eso nos traería este tránsito de Venus en cuadratura con Plutón. En relación al mundo del trabajo, podríamos pensar desde la mirada del trabajador cuánto puede soportar el malestar, la incomodidad, los bajos salarios. Digo como marcas de un modo de lo laboral que fue creciendo cada vez más en las últimas décadas, ¿no? Generaciones que por ahí nunca tuvieron un trabajo en blanco, que tienen todos trabajos precarios, ¿no? Que cada vez hay más cantidad de trabajo precario, no solo en Argentina, sino en el mundo. El mundo del trabajo sufrió una degradación muy grande en las últimas décadas.
Digo, sobre todo pensando en el modelo de los Simpsons, ¿no? En los Simpsons tenemos un tipo que trabajaba en una planta nuclear y que con ese sueldo mantenía toda una familia, tenían 2 autos. Bueno, eso ya no existe más. Ese trabajo que rendía tanto, que remuneraba tanto, ya no existe más. ¿Hasta dónde se soporta eso? ¿No? ¿Cuán bajo puede caer lo que rinde el trabajo? ¿Y hasta dónde me sostiene en la vida ese trabajo? ¿No? Pues el trabajo nos sostiene económicamente, sí, pero también nos sostiene, pensemos que es una de las tareas principales, ¿no? Trabajamos así arquetípicamente 8 horas por día, ¿no? Esa sería nuestra concepción de lo laboral a esta altura ya. Entonces estamos un tercio del día en el trabajo, un tercio del día dormimos, ¿no? 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo. Nos quedan 8 horas disponibles para ir y volver del trabajo, para alimentarnos, para bañarnos y para esparcimiento. Em, es una tarea fundamental, es una ocupación fundamental de nuestro día a día. Entonces el trabajo nos sostiene en términos económicos porque es lo que nos permite pagar un alquiler o esto. Es justamente, ¿no? Para nuestra generación es difícil, para la generación de los 30 y 40, es difícil pensar en comprarse una casa, ni que hablar para la generación de los 20. ¿No? Digo, en términos generales, después habrá el caso a caso, pero en términos generales no son generaciones que accedan mucho a la vivienda. Paréntesis, la crisis inmobiliaria que aparece con el comienzo del tránsito de Plutón en Capricornio tuvo que ver justamente con esto, con eh, hipotecas que permitían la adquisición de viviendas asequibles, ¿no? Con poder comprarse una casa. Un intento de que pueda volver a ser masiva la posibilidad de comprarse una casa. Entonces, el trabajo nos sostiene, decía, nos sostiene materialmente, económicamente, a través de un sueldo que nos permite pagar un alquiler, comprar los alimentos, etcétera, pero también nos sostiene en términos más vitales, más existenciales, ¿no? Esto que trabajo tiene mucho que ver con la identidad, en especial en nuestro mundo contemporáneo. Quien soy está muy marcado por lo laboral, ¿no? Es algo que me presenta mucho y mi trabajo cotidiano me produce. Esto, ¿no? La imagen de Chaplin ajustando una tuerca y que después iba a la casa y seguía haciendo el mismo movimiento. Bueno, una imagen exagerada, pero algo de eso quiero decir. Nuestro trabajo, eso que hacemos cotidianamente para generar recursos, para generar ingresos, también nos transforma, nos produce, nos crea. Si estoy todo el día haciendo algo determinado, ese algo determinado también es parte de lo que yo soy, también me da una forma. Y cuando cambio de trabajo siento esa transformación. O cuando dejo de trabajar. Acá la transformación puede ir para un lugar más feliz porque generé recursos que me permiten hacer alguna cosa y no sé, me jubilo. Hay algo ahí por ahí más feliz porque me puedo seguir sosteniendo o algo más padeciente porque caí ya directamente en el territorio de la desocupación. Pero tanto la ocupación como la desocupación me hacen, ¿no? Me transforman. Entonces, ¿cómo nos sostiene el mundo del trabajo y cómo nos sostenemos en el mundo del trabajo? ¿Qué se puede hacer a nivel individual para dialogar con un mundo que ha pauperizado significativamente las condiciones de vida de quienes trabajan? Bueno, no sé. En principio, si pienso en alguna de las recetas que surgieron, pensaría que la autoayuda es una gran receta en relación a este tema, ¿no? Como si la autoayuda viniera a intentar reponer algo de lo que la desmejora en las condiciones de vida trajeron a nivel social y a nivel general. No quiero decir que no haga falta pensarse en términos individuales, ¿no? Bueno, soy astrólogo, me dedico al universo de lo terapéutico, claramente creo en los procesos individuales y en los procesos de transformación subjetivos. Por esto hago lo que hago. Pero sí también es interesante pensarnos en relación a una sociedad que en sus transformaciones nos afecta. Es interesante pensarnos en relación a algo más grande que nos sostiene. Y es interesante sobre todo porque si no, no hay ojo del huracán posible. Si yo no puedo ver esto más allá de mí, que está permanentemente transformándome y tocándome, moviéndome, conmoviéndome, es muy difícil que yo pueda seguir ese movimiento, ese pulso. Si yo me pienso como un individuo aislado, Capricornio, que puede contra el mundo o que a través de su esfuerzo logra, bueno,
es probable que termine dándome contra la pared ventosa del huracán y que el huracán me arrastre y me lleve y me genere mucho dolor. No hay garantías tampoco de qué camino nos puede mantener en el ojo del huracán, pero sí es interesante pensar que gran parte de la posibilidad de sentirnos más o menos cómodos con nuestra existencia tiene que ver con entrar en relación con esta dimensión de lo que está más allá de mí. Venía hablando en los podcasts anteriores de esa dimensión más allá de mí, que tiene que ver con la Tierra, con la sustancia que nos sostiene. Hoy aparece, pensando a Plutón y su retrogradación, el universo de lo social, más ligado a Capricornio, más ligado a lo laboral, a lo profesional, a lo legal. El universo de lo social, más ligado a Acuario, pensado como esa trama social que nos enrieda y nos da un lugar. ¿Cómo nos relacionamos con estas dimensiones de lo que es más grande que nosotros? ¿Cómo nos vinculamos con lo que está más allá? En términos individuales es interesante pensar esta retrogradación que comienza mañana, jueves 2 de mayo, como una invitación a revisar cuáles son los lugares que yo sostengo rígidamente, cuál es mi relación rígida con el sostén, dónde estoy sosteniendo yo con mucho esfuerzo, porque algo de eso va a buscar conmoverse con el tránsito de Plutón en Acuario. ¿A dónde estoy con la imagen de el hombre, el ermitaño subiendo la montaña con mucho esfuerzo y padecimiento y malestar? ¿Es necesario? ¿Hace falta? También ese tránsito de retrogradación nos invita a revisar cómo sostenemos y construimos autoridad. ¿Cómo nos relacionamos con la autoridad? Todo esto se transformó profundamente con el tránsito de Plutón en Capricornio, en términos individuales, y ahora hay algo de esa transformación que va a terminar de verse o de desplegarse. En esta última retrogradación hay una última invitación a ese contacto con nuestro modo de vincularnos con la autoridad. Parte de lo que sufrió a nivel global transformaciones muy profundas durante ese tránsito fue también el lugar de lo masculino, de los hombres, y el lugar del padre. Y este último tránsito, este último contacto de Plutón con Capricornio, también pone una pregunta sobre eso. ¿Cuánto nos permitimos transformar nuestro lugar de padres, los hombres, los varones? ¿Cuánto permitimos que socialmente se transforme el lugar de los hombres, el modo de ser hombres social? ¿Qué transformaciones afectó? ¿No? Mejor dicho, ¿qué transformaciones acusó el universo de lo masculino, el universo de lo paterno, el universo también de la autoridad? ¿Cuánto se dinamizó? ¿Y cuánto se despegó en los últimos años la idea de autoridad de la idea de masculino, de varón, de hombre? ¿Cuánto pudimos transformar el principio de autoridad y la forma de desarrollar y desplegar la autoridad? En términos sociales, pero también en términos individuales. ¿Qué me pasa a mí con la autoridad hoy, a diferencia de unos años atrás? A nivel individual, este tránsito también me lleva a observar qué relación tengo yo con mi trabajo, con mi profesión, con mi oficio. El Sol está en Tauro, esa cuadratura que mencionaba, hay una semicuadratura de Saturno con Plutón, y el contacto, ese sextil que hace el Sol con Saturno la semana que viene, el 7 de mayo, son todos tránsitos que nos llevan mucho a una mirada sobre la relación con el trabajo. ¿Qué diálogo tengo con el trabajo? A nivel individual, a nivel personal. ¿Qué relación tengo con el campo de lo profesional y con el campo del trabajo como ese lugar de sostén en la vida? No solamente en términos económicos, insisto en esto, sino también en términos más existenciales, más vitales. Mi trabajo me sostiene en una determinada relación con el mundo, con la materia, con la existencia. ¿Qué toco cada día a través de mi trabajo? ¿Y qué me gustaría o con qué necesitaría entrar en contacto? Este fue nuestro podcast de esta semana, este kit número 8. Nos seguimos encontrando el miércoles de la semana que viene. Seguramente salga el informe de la luna nueva antes que eso. Pueden seguirnos en nuestras redes, @Espacio Interior Astrología, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden seguirnos en YouTube y en Spotify. Gracias por su sintonía.
Un abrazo y nos encontramos la próxima semana.